Hola, comunidad capital, les doy la bienvenida a nuestra sección de conversaciones, preguntas difíciles, respuestas prácticas. En esta ocasión estoy muy contento de tener a un amigo como invitado, al pastor Aarón de Reino y Justicia. Así que Aarón, te doy la bienvenida, qué bueno que estás con nosotros, siéntete en casa. Gracias por la invitación. Pues, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme, Abraham. Ya tenía ganas de venir otra vez aquí a Capital. Ya hacía una cuarentena que no veníamos, que no nos veíamos y que no veníamos aquí a grabar algo también. A grabar. Gracias. Aquí grabamos el T3 de Pastor para los que de alguna manera siguen ese que es podcast, Ese programa de transmisión. Programa de televisión para Facebook, decía una persona que conocí. Programa de televisión para Facebook. Sí. Porque apenas fue podcast, ¿no? Apenas fue podcast, sí, cuando estábamos terminando esta segunda temporada lo subimos apenas en formato de podcast. Si tienen ahí oportunidad, vayan y visiten la página, la fanpage Estrés de Pastor. Ahí tenemos ya tenemos 2 temporadas en las que tuvimos algunas conversaciones, algunas preguntas importantes, otros temas de pronto políticos, sociales, cristianos, culturales, bueno, hay de todo, así que de pronto si tienen oportunidades en la vuelta y hay buenas conversaciones ahí. También está Rafa, que estuvo la semana pasada con nosotros, y también está el buen Aarón. Yes, así es. Muy bien, ¿te parece si comenzamos? Vámonos de frente. Vamos a darle. Hay 3 preguntas que queremos, no sé si resolver o ampliarles las dudas a las personas. Ampliar la duda definitivamente. Es un ejercicio... Y si no, que nos devuelvan el dinero. Vamos a dar esta garantía el día de hoy, que vas a salir con más preguntas de las que... Más preguntas de las que entraste. Me parece bien la premisa. Muy bien, la primera pregunta es: ¿cómo se creó Dios o quién lo creó? Así de entrada. Así de entradota. Ok. ¿Qué perspectiva tienes? ¿Cuál es qué contestarías si alguien de pronto te pregunta cómo se creó Dios o quién lo creó? Se me hace que la pregunta tiene varias implicaciones, la respuesta que tú des. Normalmente se escucha, estuve pensando, se escucha en ámbitos de debate, no solamente teológicos, sino también científicos, ¿quién creó lo que hay, no? La primera pregunta de tipo filosófico que el hombre se hace va a ser ¿qué hay? Y luego a partir de ahí va a ser, bueno, ¿quién creó lo que hay? ¿No? ¿De dónde venimos, no? ¿De dónde comenzó todo? Tradicionalmente se asumía que el universo era infinito hasta el siglo pasado, que un sacerdote católico postula el Big Bang. Yo diría descubre ciertas cosas en el universo que le permiten formular una teoría como la del Big Bang. Y dicen, bueno, el universo entonces tiene una causa o tiene un principio. ¿Cuál es la causa de ese principio? Entonces, la respuesta que han dado los cristianos va a ser Dios. La grande prueba de la existencia de Dios que nosotros tenemos es que hay algo, que existe algo, ¿no? Y por cuanto hay algo, pues tiene que haber un creador. Sin embargo, es común escuchar a los ateos que luego dicen, bueno, ¿y entonces quién creó a Dios? O sea, únicamente lo que hacen es transportar la misma pregunta hacia un paso más atrás y dicen, no resuelves absolutamente nada según ellos. Como un niño, ¿no? Que te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pudiera tener cierta validez, pero creo que si logramos entender lo que creo que vamos a platicar el día de hoy, podemos establecer ciertas respuestas para ese tipo de razonamiento que nos pueden ayudar a presentar nuestra fe de una mejor manera. Creo que la teología lo que nos va a decir es que Dios posee un atributo, en términos teológicos se le llama como aceidad, ¿no? La aceidad de Dios, que significa que Dios existe por sí mismo, para sí mismo, dentro de sí mismo, se sustenta a sí mismo y que no necesita absolutamente nada. De ahí se va a derivar que Él no necesita alabanza, Él no necesita recibir más gloria, Él no necesita recibir nuestro servicio, nuestra adoración, como a veces se plantea, pero teológicamente la aceidad... Que Dios no necesita, ¿no? Que Dios no necesita, o Él quiere escuchar, pero a lo mejor Él sí quiere escuchar, ¿no? Dios es un Dios amoroso y le gusta la relación que nosotros tengamos con Él, pero no hay una necesidad como tal, claro, porque se sustenta a sí mismo. Entonces la respuesta sería, de manera directa sería, Dios no tiene principio ni fin, Dios no es creado, Dios ha existido desde siempre y ese es uno de sus atributos principales, y de ahí se van a derivar muchas implicaciones filosóficas y teológicas que sería interesante tal vez que los pudiéramos platicar. Oye, ahorita que comenzamos la conversación me decías por qué estas preguntas, ¿no? Sí. Y quiero hacer una aclaración porque de todos los pastores que conozco... No pongas la barra muy alto, no, muy arriba. Muy arriba. No.
Ya tienes otra, te asustaste así de pronto. No, pero luego Mira, yo estoy diciendo voy a quedar mal. de todos los que conozco, Ok, algo bueno. que no son muchos, ¿no? Ok. Pues creo que eres el que más ha leído de todos nosotros, por lo menos tiene una perspectiva muy diferente. Hablabas acerca de las implicaciones teológicas. ¿Tienes alguna explicación científica acerca o algún comentario al respecto? Bueno, lo puedes abordar por dos fases. Porque el área científica es un área muy interesante, sobre todo recientemente en los últimos 2 meses, me parece. Es un físico que además es informático, que se llama Steven Wolfram. Steven Wolfram es creador de un programa, un software que se llama Wolfram Matemática, un software muy famoso en todas las universidades a nivel mundial para resolver problemas matemáticos muy simples. Él planteó hace un par de meses que había encontrado un camino para poder elaborar una teoría del todo. Ese es el santo grial de la ciencia ahorita, ¿no? Encontrar una teoría que unifique todas las teorías, la teoría cuántica, la relatividad espacial, y tratarlas de embonar para explicar el universo. Él dice que ya ha encontrado la manera de hacerlo, y él va a partir él propone que no deberíamos de estudiar el universo bajo fórmulas, sino bajo algoritmos. Muy interesante lo que él hace. Y dice que el universo debe de funcionar en base a algoritmos, y él propone una teoría de supernodos, que no es más que puntos y rayas, y a partir de ahí explica todo lo que existe. Porque el algoritmo logra crear, ¿no? Al final de cuentas, sí. Se crea, se multiplica, se replica y empieza a tener variaciones. Ajá, sí. A partir de una fórmula, del algoritmo, pues. A partir del propio algoritmo, ¿no? Con ciertas particularidades que deben de responder a su misma naturaleza, y de ahí se crean muchas cosas. Muy interesante lo que hizo, y eso tiene un par de meses. Pero él dice, bueno, tiene un comienzo, parte de algo, y de ahí se va ramificando todo lo que existe en el universo. Desde el lado filosófico, podríamos nosotros también, y debemos, creo, entender estas dos partes que se ha planteado en términos filosóficos durante miles de años. Desde Aristóteles planteaba lo que se conoce como seres necesarios y seres contingentes, decía Aristóteles. ¿Qué significaba esto? Que aquel que era un ser contingente era aquel que dependía de alguien más para su existencia. Ahorita platicamos mucho de esta mesa, que está bien bonita. Esta mesa no puede haber sido creada por sí sola, sino que alguien la tuvo que haber creado. Es un objeto contingente. La idea de Aristóteles es, hay seres contingentes y hay seres necesarios que preceden a la contingencia. En este caso sería el carpintero quien crea la mesa. Ese sería un ser necesario para la mesa, para poder existir. Ese es el aspecto filosófico. Estás hablando desde el punto de vista filosófico. Okay. Pero tiene que ver mucho con el cristianismo. Tomás de Aquino toma esta misma idea por ahí del siglo X y elabora algo que le llama las 5 vías para la existencia de Dios, donde, por ponerte un ejemplo, estas 5 vías son argumentos apologéticos para demostrar la existencia de Dios. Uno de los ejemplos que él usa es el movimiento, decía. El movimiento no puede haber sido perpetuo ni es eterno, sino que si haces una progresión, una regresión hacia el pasado, vas a encontrarte con una causa primera, el primer movimiento. Y decía él, a este primer movimiento es a lo que los cristianos le llamamos Dios. Luego lo elabora en 5 puntos diferentes. Y siempre llegando al mismo punto de Aristóteles. De hecho, Tomás de Aquino es un Aristóteles, pero cristiano. Así, tal cual, es una réplica muy interesante de la filosofía aristotélica. Pero decía él, llegas a un punto, a una causa primera, la cual no es causada por nada. Un primer movimiento que no fue movido por nada, sino que fue el que movió todo lo demás, ¿verdad? De ahí se va elaborando un poco más el tema hasta que llegamos al siglo XVII con un filósofo que se llama Leibniz. Con muchas inquietudes, Leibniz lee a Lutero en su juventud y le llama la atención el tema del albedrío, del determinismo, de la predestinación, y estudia el tema de la contingencia del ser necesario y del ser contingente, y logra elaborar una postura que fortalece el argumento apologético de Tomás de Aquino, pero bueno, con la simple variación de que no se incluye la determinación o el determinismo causal que Tomás de Aquino tenía que resolver como consecuencia de su argumento,
Él decía, Leibniz, que entonces podría existir una causa primera, pero que el ser humano de todas maneras tenía libertad o que las cosas podrían tener algún tipo de albedrío para moverse. Entonces lo varía y a partir de Leibniz se convierte en un argumento bastante importante. Entonces, todo este rollo, nomás para resumir, cuando alguien pregunta quién crea a Dios, bueno, los filósofos por 2000 años siempre han creído, bueno, y aún mucho antes, siempre han creído hay una causa primera, algo de lo cual parte todo, y la idea del universo siendo infinito llegó a un punto en que desaparece con Lemaitre, se llama un físico francés católico. Ahorita que comentabas la idea, la filosofía aristotélica, Aristóteles decía que la existencia se determinaba por tres factores, ¿no? Sí. Una masa, una materia que ocupa un espacio en un periodo de tiempo. Eso es la existencia. Entonces, básicamente, si estamos viendo quién creó a Dios, pues Dios no existe, por así decirlo, ¿no? Incluso, no sé, nosotros aquí caeríamos en ser pastores ateos, ¿no? Por así decirlo, porque mi idea de Dios es que Dios no existe, que Dios es eterno. No lo delimita la existencia porque no tiene materia, ni tiempo, ni espacio, ni ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, ¿a qué quería ir con esto, no? Quería llegar a la conclusión, para mí muy práctica, ¿no? Que la idea de Dios es que Dios se superpone a toda nuestro pensamiento, a todo nuestro conocimiento, ¿no? De pronto me voy al ejemplo más simple, ¿no? No sé, tú eres ochentero, ¿verdad? Sí. Entonces te tocó jugar, por ejemplo, no sé, al Mario sí, ¿cómo 1, no? Sí. Al Mario Bros, ¿no? Sí, señor. Mario Bros tenía nada más dos dimensiones, ¿no? El eje X y el Y. Y explicarle a Mario que existe otra dimensión, el Z, ¿no? Que da la profundidad y te da el sentido tridimensional de las cosas, pues sería imposible porque él no conoce más que dos dimensiones, ¿no? Entonces me parece a mí que esta idea se compone mucho de que nuestra mente es muy finita para saber cómo se creó Dios, porque Dios está en otro plano, en otra dimensión, Él conoce otros ejes de la ecuación. Y con otra naturaleza que en filosofía se le llama ontológica, que no se parece necesariamente a nuestra naturaleza, porque no se trata únicamente de dimensiones. Einstein propone una cuarta dimensión que va a ser el tiempo, como parte intrínseca de las cualidades de la naturaleza, es decir, no solamente como una percepción que nosotros tenemos de cómo transcurren las cosas, sino que decía, inclusive el tiempo puede sufrir ciertos cambios, por eso el tiempo era relativo para Einstein. Pero hay otros físicos, como por ejemplo Michio Kaku, famoso vivo ahorita, que él plantea 8 u 11 dimensiones más. Y todo tiene que ver, algo bien interesante, tiene que ver en la medida en que te acercas o te alejas de un punto en que tú puedes percibir ciertas cosas. Y Michio Kaku pone un ejemplo. Si tú ves, vamos a suponer que estás viendo un punto en una pared, tú estás viendo tal vez una sola dimensión, el puro punto de lo lejos que está, pero si te acercas vas a poder ver este X y Y que tú mencionas, pero tal vez si te acercas vas a ver que tiene profundidad. Entonces, a niveles cuánticos, dice Michio Kaku, puedes apreciar hasta 8 dimensiones o inclusive hasta 11 dimensiones, pero lo interesante de todo esto es que Leibniz, el mismo filósofo, decía, el universo existe derivado de Dios, una causa primera, y es el mejor universo posible para que exista el hombre. A esto se le llama principio antrópico. Y significa que las condiciones están dadas para que nosotros estemos en este lugar. Otras versiones de esto se llama la afinación, el ajuste fino o el fine tuning en inglés le llaman, donde te das cuenta que las dimensiones, por ejemplo, nosotros no podríamos vivir en 2 dimensiones como Mario Bros. No podríamos comer, por ejemplo, si nos comiéramos un bocado estando en 2 dimensiones, nos partiría a la mitad y nos separamos. Sí, claro. Entonces, hay muchas cualidades que tenemos que observar en el universo para darnos cuenta que ese Dios, causa primera, dispuso las cosas, y este es el argumento de Leibniz, de tal manera que nosotros estamos aquí platicando enfrente de la cámara. Claro. Oye, ahorita que extendías tu comentario y hablabas justo del algoritmo, ¿no? En tu perspectiva, ¿el algoritmo va en contra de la enseñanza bíblica, de la teológica, se acompaña? Es que de pronto tenemos esta idea que la ciencia y la doctrina, la teología, el cristianismo corren en sentidos opuestos y muchas de las veces, creo que en muchas de las veces por ignorancia no logramos ver la mano de Dios en la ciencia o la explicación de lo que Dios
hizo en su momento Sí. a través de la ciencia, porque Dios tiene que utilizar los medios que Él mismo creó para hacer las cosas, ¿estás de acuerdo? Sí. Por lo menos en este plano, en el plano terrenal. El único conflicto que, bueno, ahorita respondo tu pregunta, el conflicto que yo encuentro con la teoría de Stephen Wolfram sería el determinismo causal, porque él a final de cuentas propone que todo está determinado por una causa previa, parecido a lo que hacía Tomás de Aquino, o sea, todo responde a una causa previa. Eso elimina el albedrío en las personas o en la humanidad, y eso es un conflicto con el cristianismo que yo creo. No todos los cristianos creen como yo. Ese sería mi único conflicto. Sin embargo, podemos observar que este tipo de teorías vuelven a caer a un principio y que tiene que existir algo precedente a ese principio que lo crea todo. En teología se le llama el ex nihilo, o a partir de la nada. Dios crea todo a partir de la nada. Hay un físico que se llama Lawrence Krauss, que escribe un libro que habla de que antes de todo, de que existiera todo, estaba la nada, y esto le llaman vacío cuántico. Y decía él, en este vacío cuántico realmente hay ciertas partículas muy pequeñas y gases que provocaron el Big Bang. Entonces realmente no es un nada. O sea, claro. La definición de nada de Lawrence Krauss no es la definición universal de nada. Sí había algo. Stephen Wolfram en su teoría dice, hay un comienzo, hay un primer supernodo, un primer punto, y a partir de ahí se crea todo. Entonces no elimine el tema de Dios, o sea, por el contrario, lo afirma. Y es el mismo conflicto que encontramos los cristianos hoy con el Big Bang. Lo rechazamos porque creemos que es ciencia y que es del diablo. Y resulta que la propuso un sacerdote. Un sacerdote católico, y resulta que es la mejor explicación que tenemos los cristianos. Eso puso en el debate otra vez al cristianismo. Incluso el nombre de Big Bang es un término peyorativo, así le pusieron. Sí. Pero en un inicio no era considerado de esa forma, ¿no? Exactamente. Entonces puso el debate a los cristianos una vez más, ¿no? Claro. Porque el universo infinito y eterno no consideraba a Dios como primera causa. Pero entonces si hubo un punto donde comienza espacio y tiempo y materia, entonces, bueno, ¿quién hizo esto, no? ¿Quién está detrás de todo esto? Con el ajuste fino y con este principio antrópico, el cual nos permite estar el día de hoy aquí. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. A lo que iba nada más, perdón, Abraham, es ser muy cuidadosos en desechar lo que suene a ciencia, porque entonces va en contra de mi fe. No, la ciencia comprueba de manera muy interesante. Le da sustento, sí, ¿no? Mucha ciencia. De los casos, sí, hay sí, muchas claro. Otras pseudociencias que simplemente no ayudan. Pero no necesariamente están peleadas. No, para nada. Con la ciencia fe y ciencia real, no. Fe y ciencia no. Claro. No, para nada. Entonces vamos a hacer algunas conclusiones, Sí. ¿no? Para ir Échale. cerrando el tema. Número 1, desde la perspectiva científica hay algunas teorías que no son teorías, no son leyes, sino teorías, que más o menos van explicando, ¿no? Y la tecnología y los avances y los descubrimientos nos van dando como una referencia más amplia, un espectro más grande. Sin embargo, no podemos llegar a una conclusión porque a final de cuentas tiene que haber una causa primaria, ¿estás de acuerdo? El primer empujón, ¿no? Claro. Entonces, de todas maneras, esas teorías afirman la existencia de Dios, ¿estamos de acuerdo? No. No necesariamente. Digo, no niegan la existencia de Dios. No niegan. Sí, no la afirman tampoco. No la afirman, ¿Sí pero me no la explico? niegan. Sí, porque no se trata de eso. Sí. Por eso, nada más, eso es importante porque la ciencia no te va a empujar ni a creer o a no creer. Si eres muy honesto, te va a posicionar en un lugar de agnosticismo, donde dices, no estoy seguro, porque la ciencia estudia lo que hay, no lo que precede lo que hay. Y porque tampoco es el propósito del experimento. Exactamente, sí. Nosotros lo tomamos de esa perspectiva, ya entiendo. La segunda, el aspecto filosófico. El aspecto filosófico es como lo que comentamos al principio, ¿no? No venimos aquí a resolver, sino a ampliar las dudas. Sí. Y creo que la filosofía, por definición, se propone más dudas que respuestas, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, desde la perspectiva filosófica podemos viajar en la mente, y en el espacio y en el tiempo, pero definitivamente creo que no llegamos a una conclusión, ¿no? Podríamos estar un poco más cerca, podríamos postular algún argumento filosófico para la existencia de Dios a partir de la contingencia y del ser necesario. Se acerca mucho más que la ciencia, porque la filosofía sí tiene como meta responder esas preguntas. Deja muchas abiertas, como tú lo estás mencionando claramente, pero si la filosofía nos acercaría un poco más a una respuesta más concreta, y la teología sería parte de esta filosofía. Entonces la teología y la filosofía más o menos van de la mano. Es que la teología es una rama de la filosofía. Entonces,
De hecho, en alguna época de Que bueno, de nuevo, Sí, creemos que la filosofía y la teología son como otra vez polos opuestos, ¿estás de acuerdo? de acuerdo. La gente habla de filosofía en la iglesia y piensa que estás perdido Claro. en fumado Sí. en teorías y argumentos muy complejos. Sí. ¿no? Y cosa es totalmente lo opuesto. O sea, la teología es una rama de la filosofía. Es una rama, algunos lo consideran así. En alguna época, sobre todo en el tiempo medieval, inclusive se llegaba a decir que la filosofía era la sirvienta de la teología. Esto cambia radicalmente con la Ilustración y con hechos históricos que demeritan totalmente a la teología. Ahorita la teología está muy mal puesta, por eso se tiene que abordar este tema desde el argumento filosófico, metafísico, ontológico, y no necesariamente el tema teológico. Pero en una época la humanidad, pues la teología la tenía como la ama y señora de las preguntas y de las respuestas. Entonces podríamos definir en el área teológica con Apocalipsis, que dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que es. Sí. Que de pronto nos puede presentar muchas dudas o una respuesta absoluta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Porque Él es eterno. Sí. Y de quien habla Apocalipsis es de Jesús en particular. Es Jesús quien lo está diciendo. Pero es un cerrar un capítulo que comienza con Dios hablando con Moisés y diciéndole yo soy el que soy, lo que llamamos el tetragramatón. Sí. Creo que una manera más correcta de traducirlo tendría que ser yo soy el que está siendo. Es decir, Dios está siendo constantemente. Esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, el credo que se le llama niceno-constantinopolitano, se dice, creo en Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y de Jesús se dice, Dios verdadero de Dios verdadero, y luego dice, quien es engendrado, no creado. Esa frase tiene muchas implicaciones filosóficas, porque Cristo está siendo engendrado por el Padre constantemente. No es creación del Padre, pero está siendo engendrado. Por eso Dios está siendo constantemente. Yo soy el que está siendo constantemente. Es decir, es como si Dios tratara de explicarnos algo que no comprendemos, pero Dios tratara de explicarnos que Él constantemente está siendo nuevo. Se renueva a sí mismo y no es como nosotros que sufrimos vejez y sufrimos desgaste y yo no soy el mismo. Por eso el alfa y el omega, el mismo de ayer, soy exactamente hoy y voy a ser por los siglos de los siglos porque está haciendo constantemente. No, imagínate, lo que acabas de decir es Éxodo capítulo 3, versículo 14, ¿no? Sí. Cuando Dios le dice, Moisés le dice a Dios, ¿y quién les digo que me mandó, no? Y Dios le contesta, el yo soy. Sí. Yo creo que le presentó más dudas que respuestas, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, a partir de ahí creo que la duda sigue siendo la misma o la respuesta seguirá siendo la misma. Dios es eterno, no tiene ni principio ni tendrá fin, porque no se ajusta a nuestras dimensiones, no se ajusta a nuestra creación, porque Él está fuera de eso, estamos de acuerdo. Entonces, por ahí va la respuesta, ¿no? En una sobrenaturalidad le llamaríamos. Más allá de la naturaleza, trascendente a la naturaleza, sin embargo, inmanente por voluntad propia. Se hace accesible a la naturaleza por medio de Cristo. Muy bien. ¿Te parece si nos vamos a la segunda? Vámonos. ¿Con quiénes se casaron los hijos de Adán? ¿Sabes qué? Esta pregunta... Te voy a contar una anécdota de manera muy breve. Dale. Porque las siguientes dos preguntas siempre me meten en conflictos cuando hablo en público. Pero hoy no estamos en público. Hace como 2 años, ahorita venía pensando, hace 2 años me invitaron a una iglesia para dar una plática a los jóvenes y adolescentes sobre apologética y cómo dar respuestas a lo que estaban estudiando en las escuelas y en las universidades acerca de la existencia de Dios, porque el ateísmo estaba muy fuerte. Bueno, me aviento todo el speech, era muy introductorio, muy básico, y al finalizar teníamos un tiempo de preguntas y respuestas. Los jóvenes adolescentes tenían buenas preguntas, pero los papás hicieron preguntas no para saber la respuesta, sino dile a mi hijo lo que quiero escuchar. Y esas preguntas iban por el lado de el Big Bang, la evolución, creacionismo y conociéndote 6 días literales.
Vato, hice maromas. No, hice maromas por todos lados. Para no decir lo que no quería decir, pero para no decir lo que sí quería decir. Hice un montón de maromas porque el tema es mucho más complejo. Ese tipo de preguntas con el que presentan abre la puerta a mucho debate. Y yo dije, Abraham lo hizo con toda la intención de... Claro. Porque tonto no eres. No, claro que eres un hombre inteligente. Soy un... ¿Con quién se casan? Las hijas de Adán. Mira, te voy a platicar mi postura con respecto a los 3 primeros capítulos de Génesis, que son capítulo 1, la creación, capítulo 2, la creación, capítulo 3, la caída del hombre. Y en estos 3 capítulos aparecen Adán y Eva. Mi punto de vista es que es un relato que tiene la intención de mostrarnos a manera de cosmogonía, es la palabra que yo utilizo, cómo Dios crea todas las cosas. Estas cosmogonías son creadas y aparecen en todas las naciones y en todos los pueblos. Si tú te vas a la Sierra de Chihuahua, vas a encontrarte que los tarahumaras tienen una cosmogonía muy particular. Es decir, cómo explicas el sol, la luna, las estaciones, cómo explicas a los chavochis, a los que viven en la ciudad y nosotros, cómo explicas su riqueza y mi pobreza, cómo explicas que yo corro y ellos no, cómo explicas la maldad, los demonios, etc. O sea, todos los pueblos del mundo tienen una cosmogonía. La nación de Israel tiene una cosmogonía, que creo que es la verdadera. Los orientales tienen otra y sí, toda esta cultura que nosotros tenemos milenaria de Latinoamérica para abajo tiene otra explicación, ¿no? Exactamente. No te interrumpo, dale. No, está bien. Entonces, a mi punto de vista es un relato cosmogónico de la nación de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que no es totalmente histórico, sino que tendríamos que interpretarlo en términos metafóricos. Es una postura que yo tengo y respeto mucho a cualquier persona, que es la gran mayoría, que piensan que es un relato con una carga histórica real y verdadera. Porque el asunto es que la gente se asusta cuando decimos, no es histórico, dicen, entonces cuenta mentiras. No. Es que tienes que leerlo como lees las parábolas de Jesús, o como lees los proverbios, o como lees los salmos, o como lees Apocalipsis o los profetas. Realmente si pones sobre la mesa la Biblia en sus diferentes libros, 66 libros, te vas a dar cuenta que muchísimos de ellos no son históricos. Inclusive Crónicas y Reyes para los judíos no son libros históricos, son libros proféticos. Su lectura es profética, no histórica. Los cristianos y católicos hemos leído Crónicas y Reyes como libros históricos, pero la nación de Israel no lo hace. Entonces, creemos que se ve amenazada nuestra fe cuando nos dicen Adán y Eva no existieron. Es que el punto no es si existieron o no. El punto es qué nos quiere decir Dios con el relato de los primeros 3 capítulos de Génesis. Entonces, dar una respuesta para mí concreta, para decir con quién se casaron los hijos de Adán y Eva, sería asumir una postura histórica. Que Adán y Eva tienen una carga de historicidad real, y que entonces pudiéramos nosotros sacar una línea genealógica. Mateo, ahí entramos en conflicto, ¿verdad? Mateo capítulo 1 hace una línea genealógica de los descendientes de Jesús, pero me parece que aún el capítulo 1 de Mateo tiene una carga simbólica, porque lo escribe precisamente en múltiplos de 7, un número que nos habla de divinidad, un número que en la Biblia tiene muchísimo simbolismo y me parece que no es casualidad que tenga esta carga. Inclusive hay una canción que escuchaba hace un tiempo que decía que de 14 en 14 se relataba el texto. No es casualidad, me parece que Mateo está escribiendo en ese sentido. Creo que también Mateo le está dando un sentido simbólico a la genealogía de Cristo. Continúa. No, es que te dejo sin respuesta. No, es que te estoy buscando algo. Okay. Ya lo encontré. Creo que yo estoy en medio de tu postura. Okay. Tú estás en un extremo y no necesariamente estas preguntas nos tenemos que acordar lo mismo los dos, ¿no? Que creo que es donde encontramos la riqueza verdadera, ¿no? No voy a traer aquí a todos los que piensan igual que yo, ¿no? Yo pienso en 2 términos, el término enunciativo y el no taxativo. ¿Qué son estos términos, no? Que la Biblia, justo como tú lo dices, no es un libro de historia. O un libro de biología, o un libro de matemáticas en el caso de los números, ¿no? Yo creo, porque estoy en un punto medio, que los eventos sí fueron literales en muchos de los casos, no necesariamente en todos. Habría que ir a un entendimiento mayor de la Biblia, ¿no? O un estudio más profundo. Sí.
Pero sí creo que Dios seleccionó historias que tenían que ver con un crecimiento nuestro, ¿me explico? O sea, las que dejó en la Biblia, las que están escritas, es porque tenían un propósito a final de cuentas, ¿no? El caso de Adán y Eva. Pero ahí te va. No sé qué pienses de esto. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí estamos en lo mismo. Ok. Te quiero compartir que en su libro Antigüedades de los Judíos, Josefo, Flavio Josefo, nos dice que Adán tuvo 32 hijos y 23 hijas. Yo creo que va en contra de tu argumento de que es de manera alegórica la historia de Adán y Eva. Sí. Cuando Josefo, estamos hablando que es contemporáneo de Jesús. Es posterior un poco a Jesús. Por ahí vamos que 2000 años de la existencia de, por ahí, promedio, de Josefo, ¿no? Sí. Entonces Josefo nos determina según, porque Josefo era un judío romano. Ok, sí. Y él nos da la cifra más o menos aproximada. ¿Tú crees que es un invento? No, valdría la pena ver las fuentes de Josefo. El asunto con el relato del Génesis Yo es creo que que ya se murieron, pero no sé, tal vez. Sí, va a preguntarles directamente. Sí. Que nos pasara su Facebook. El asunto del Pentateuco en sí mismo es conflictivo. El Pentateuco empieza a aparecer como un libro unificado a partir de lo que se conoce como el judaísmo del Segundo Templo después del cautiverio de Babilonia. Hay gente que dice que Esdras es el que se encarga de juntar diferentes tradiciones orales. Sí, Esdras, sí. Y que las recopila en un solo libro que nosotros llamamos Pentateuco, ¿verdad? Existe otro Pentateuco samaritano que tiene también sus variaciones con el Pentateuco judío, y luego tenemos pues también la versión griega, que es la Septuaginta. Que Esdras lo agarró de la tradición judía. De la tradición judía, pero ojo, No de los escritos ni los manuscritos. no, es que no había. No había. Es que el problema es que es una tradición oral. Es la tradición oral de los ancianos que se va... Pero el problema de la tradición oral es que no hay una. Exacto. El problema es que hay por lo menos 4, se cree que se han identificado por lo menos 4 fuentes distintas sobre las cuales se construye el Pentateuco. En alguna clase el año pasado que vi sobre Génesis, lo pudimos ver a detalle. Cuando haces un análisis de Génesis te das cuenta que muchos versos y capítulos están repetidos, pero la narrativa es diferente. El ejemplo muy claro es Génesis 1 y Génesis 2, que mucha gente piensa que es consecuente uno de otro, pero no necesariamente, son 2 relatos de 2 tradiciones orales distintas. Entonces, mi pregunta sería para Josefo, ¿de cuál de estas 4 tradiciones está él adquiriendo la información? Porque tendríamos que asumir que esa tradición sería la verdadera y las otras 3 no, porque no existe como tal una afirmación de ese tipo en el Génesis, por lo menos. Ahora, en el caso de que existiera una tradición... No avances. Sí. ¿Las 4 fuentes difieren en cuanto a ese tema? Difieren en muchos temas. Y lo que hace Esdras es tratar de unificar una historia congruente a lo largo de estas 4 tradiciones. Voy a poner cómo difieren estos temas. Por ejemplo, Génesis 1 y Génesis 2. Unos son formados del barro. Génesis 1 dice, y Dios formó al hombre y la mujer vio que era bueno y se acabó de tal día. Pero Génesis 2 dice, pues, narra toda la historia, fueron formados del barro, lo sacó de la costilla, etc. Unos dicen, uno es el cómo y otro es la idea general. Otros dicen, eso uno pasó en el cielo y otro pasó en la tierra. Se empiezan a asumir muchas cosas, pero son meras, estamos solamente asumiendo. Especulaciones. Son meras especulaciones. Ahora, en el caso de que encontráramos una fuente que nos dijera cuántos hijos tiene, la misma Biblia nos va a decir que tiene hijos. Tenemos a Caín y Abel que tiene hijos, por lo menos 2 sí tuvo, pero eso no demuestra que tiene una carga histórica. Una vez platicando sobre este tema, y sé que este tema es controversial y no me gusta tanto causar controversia ya últimamente. Mira. Mi corazón pastoral ya no me deja tanto. Mira. Quiero que los que vean entiendan que estamos platicando por el placer de platicar y de rebotar ideas. Y que hay muchas ideas. Y que hay muchas ideas. En la mesa. Y que muy probablemente yo estoy mal. ¿Sí? O sea, quiero que lo entiendan así, y si alguien se siente bien sabiendo eso... Yo creo eso, o sea, yo creo que muy probablemente estés mal. Sí. Si alguien se siente tranquilo sabiéndolo, digo, no tan probable. Platicaba de este tema hace el año pasado con una persona, con un amigo de Estados Unidos, muy preparado teológicamente, pero él tiene la postura del creacionismo de los 6 días, la Tierra tiene 6,000 años,
Y ahorita nos lleva a la siguiente pregunta. Sí, claro. Y Tierra decía vieja, él, tierra nueva. decía él, cuando Génesis nos dice días, la palabra hebrea significa literalmente días de 24 horas, decía él. Algo que yo no creo. Bueno, que yo puede ser que crea o no. Pero el asunto que yo le explicaba a él es, si tú lees un libro, si tú lees Don Quijote de la Mancha y dice, a los 3 días de caminar llegaron a tal ciudad, tú asumes que el libro puede ser ficticio, metafórico, es literatura. Eso no quiere decir que los 3 días tengan que ser literales o no. Es decir, el escritor sí explicó 3 días de 24 horas, pero el relato en su conjunto tiene una connotación distinta. Entonces, no demuestra nada que tengan 24, que los días que aparecen en Génesis 1 sean de 24 horas, porque el escritor estaba hablando en términos metafóricos y habla de días. Así como cuando dijo hombre, hablaba de hombre, aunque Adán significa hombres, no es un nombre propio, sino es una descripción de la raza humana. De la misma manera podría yo argumentar que los hijos, posiblemente sí, dice que tenga 2 hijos, tenemos a Caín y Abel, pero no necesariamente tienen que tener una carga histórica. Eso no elimina el relato, quiero mostrar ese punto nada más, que no elimina el relato o la posibilidad de que el relato sea una figura retórica. ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, ahí te va. Porque la cuestión sigue siendo la misma. Sí. No se propuso una idea. Bueno, planteemos la idea desde tu perspectiva, ¿te parece? Y Sí. luego después comento la mía y damos una conclusión. Partiendo de tu posición, ¿no? Sí. De todas maneras tuvo que haber un principio, unos padres, llamémosle Adán y Eva, ¿no? Ok. En un principio. ¿O tú crees que la humanidad ya fue muchas personas? Híjole, me estás metiendo en muchos problemas ahora. No sé si es que una cosa es responderte lo que yo creo, que es muy especulativo, pero creo que también lo que otros creen, aunque parezca ortodoxia, creo que también es especulativo, pero no se dan cuenta. Yo pienso que Adán y Eva son una representación de la humanidad, no necesariamente una persona, uno u otro. Hay gente que puede argumentar que se ha rastreado un ancestro en común y que se encuentra en África y que esto ha demostrado que posiblemente todos vengamos de esta pareja en común. Puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero a mi punto de vista, aún el nombre propio de Adán, como te mencionaba, significa humanidad, hombres. Es una descripción de lo que él representa y no necesariamente un nombre propio. ¿Cuál es el temor que encuentro con las personas que escuchan este tipo de pensamiento como el que estamos platicando? Que ven amenazada su fe. Y quiero nada más decir, no tienes por qué ver amenazada tu fe. Cuando yo he hecho el ejercicio cuando he dado clases de Génesis, el ejercicio que hago es, dime 3 principios que tú encuentres en los primeros 3 capítulos de Génesis. Si tuvieras que resumírmelo en 3 cosas, 3 conclusiones a las que tú llegues, casi siempre me mencionan estos 3. Mira, Génesis 1 y 2 nos dicen que Dios creó todo. Ok. Segundo, nos dicen que el hombre cayó en pecado y que tiene necesidad de un Salvador. Ok. Y número 3, nos promete una salvación a través de alguien que va a enviar Dios. Estos 3 caben en tu visión como en la mía, sí, claro, perfectamente, y no altera el principio y el espíritu del texto. Ajá. Entonces, cuando entramos en el debate de existieron, no existieron, fueron 6,000 años, fueron 10,000, fueron 120,000, me parece que estamos entrando en temas que no son necesariamente fundamentales de nuestra fe. Por eso quiero más a las personas que puedan escuchar decir, no te asustes, es un tema bastante secundario, ¿verdad? No estamos hablando ni de la divinidad, ni de la Trinidad, ni de tema soteriológico, ni escatológico. Estamos hablando de un evento que, si es histórico, ¿cómo cambia tu fe? Que es bien si no interesante, es histórico, ¿cómo cambia tu fe? Que es bien interesante porque a final del día lo que creas te lleva a lo mismo, a esos 3 principios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por eso es ese tema secundario. Ahora, pero continúa. así se debe de leer la Biblia, extraer los puntos importantes, verlo en su contexto, el método histórico-gramatical, que es el famoso método que la iglesia protestante junto con los reformadores adquirieron desde un principio, en contraste a la interpretación alegórica de la iglesia católica, que la iglesia católica alegoriza mucho más los primeros 3 capítulos de Génesis. O sea, yo estaría en una posición un poco más acercada a la interpretación de ellos, que es alegórica, pero el método histórico-gramatical es bastante funcional, considera lo que está ahí en su contexto,
Pero si tú entras a estudiar un libro que no es histórico, considera de qué se trata el libro, cuál es su género literario. Si estás leyendo un Apocalipsis, no lo puedes leer igual que un Hechos Claro. o una epístola. Es radicalmente distinto. Y si estás leyendo Génesis, especialmente los primeros 3 capítulos, necesitas, a mi punto de vista, acercarte a él, entendiéndolo como una cosmogonía y no necesariamente como un hecho histórico. No pasa nada en tu fe, vas a extraer los mismos principios. Que al final del día es un ejercicio hermenéutico, ¿no? Sí, sí, es interpretación bíblica totalmente. Pero- Entonces, bueno, sí, termina, perdón por interrumpir. Es que no, yo tengo para hablar toda la noche. Interrúmpeme y dime cuando se acabe. El asunto que yo veo es, a la gente le digo, lee la Biblia, cada porción según su género literario y vas a evitarte muchos problemas. Muchas de las malas interpretaciones y herejías que se escuchan hoy en día es porque no consideran ese principio. Y Hechos, por ejemplo, lo considera una carta doctrinal cuando no es una carta doctrinal. Es un relato de la primera iglesia. Queda atestiguado por medio de Lucas en páginas y tenemos un relato de qué pasó. Pero no tiene la intención de decirnos, así tiene que ser. Porque aún en el libro de los Hechos había muchos problemas también. Si lo consideramos doctrinal, diríamos, entonces también es doctrinal que cuando vayamos al campo misionero nos peleemos, como tenían las disputas los apóstoles. Las cartas doctrinales como Corintios nos muestra que la iglesia primitiva era bastante deficiente también en temas morales. Claro. Entonces, hay que leer la Biblia en su contexto. O sea, tú dices que en ese sentido tendríamos que replicar también la misma inmoralidad de la iglesia primitiva. De la inicia- partiendo de tu lo bueno premisa. y lo malo, si fuera totalmente doctrinal. Oye, pero no contestaste mi pregunta. Entonces, ¿tú Sí. piensas que espontáneamente hubo hombres? Híjole, ahora me estás metiendo en muchos problemas. Mira, hay una postura que se llama evolución teísta. Hay un argumento que me gusta que dice, para entender al hombre y a la creación no tienes que partir del Génesis. La Biblia todavía nos da un paso anterior que es Cristo y su reino. La Biblia nos dice que todo es creado por Cristo y a través de Cristo y para Cristo, ¿verdad? Cristo es el creador de todas las cosas. Y Cristo y su reino son inseparables. Y lo que menciona este autor es, ¿cómo ves que Dios establece su reino en la tierra? ¿Lo establece de manera inmediata, tajante? ¿O el reino va creciendo como una semilla y se va extendiendo hasta crecer, en convertirse en un árbol? Donde dice Jesús con esta parábola del reino, donde vamos a encontrar cobijo debajo de él. Es necesario que la semilla caiga a tierra y muera. Es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Es decir, pareciera que la obra previa de Cristo, que es su reino, se crea y se establece y se expande de una manera muy diferente a lo que nosotros tradicionalmente creemos de Génesis, que es, ¡pum!, creó Dios al hombre. Pareciera que el reino se extiende de una manera mucho más complicada a través de sufrimientos, a través de las bienaventuranzas, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre, los que tienen sed, a través de la consolación, a través de la persecución y luego a través de la paz en medio de la tormenta y luego va creciendo, se va creciendo. Ahora, Es que te interrumpo un poquito y creo que en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Hay muchos relatos de la Biblia que nos da eventos específicos y de pronto no sabemos cuánto tiempo transcurrió en esos eventos específicos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Te doy un ejemplo básico, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y muchas personas, muchos eruditos de la Biblia dicen que entre el versículo 1 y el 2 pudieron ocurrir cientos, miles, tal vez millones de años. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la Biblia nos deja un espacio de un versículo. O por lo menos esta construcción que hicieron de versículos, ¿quién la hizo? ¿Me explico? Sí. Porque el relato no era así en el principio, ¿no? Era todo escrito de forma continua. Entonces, de pronto vemos estas cuestiones que yo creo que es básicamente lo que estás diciendo, ¿no? De un relato a otro en el mismo versículo, en el mismo capítulo, pudieron haber pasado mucho tiempo. Sí. Creo que por lo menos en eso sí acordamos, ¿no? Sí. Que estás hablando del tema del reino y la propagación del mensaje de Jesús. Sí. Y ahora en términos también del tema de Génesis y Dios De la hizo. creación. ¿Y Dios hizo en cuánto tiempo? Pensamos que es inmediato o asumimos, porque es un verso de asumimos. diferencia, como tú lo mencionas. Pero lo asumimos creo que literalmente, o sea, o de forma, ¿cómo decirlo? Es una lectura literal del texto. Es una, ¿sí? ¿no? Es una lectura literal del texto. Pero si nos metemos más profundidad, no sabemos
cuánto tiempo pasó o qué pasó en ese lapso, ¿no? Pues la postura, por lo menos... Lo que sí sabemos es que Dios lo hizo y eso pasó. Y el hombre lo echó a perder y Dios prometió un Salvador. Claro. Ahora, la idea de la creación joven, por ejemplo, de la creación de los 6 días literales, es una idea relativamente nueva y muy de nicho en Estados Unidos o en países anglos, ¿no? Antes era lo que quería ir. Sí. Y disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque yo tengo mi concepción de las cosas que creo que es la manera más ortodoxa. Pero resulta que la manera más ortodoxa, ¿cuánto te gusta que esa... Que tenga siendo ortodoxa? Sí, que tenga siendo ortodoxa. Hay un escritor que se llama Chesterton, un escritor católico, excelente, de una mente excelente, muy hábil, con mucho humor, y su famosa obra se llama Ortodoxia, una obra muy famosa. Y comienza diciendo, a lo largo de toda mi juventud, cuando empecé a estudiar teología y a indagar acerca de los temas de Dios, busqué una herejía que me ayudara a resolver mis propios propósitos y dudas. Dijo, pero después de investigar mucho tiempo me di cuenta que no era una herejía, sino simple ortodoxia. Y así comienza su libro. ¿Cómo lo explica él? Dice, en nuestro tiempo, muchas cosas que parecen ser herejes, cuando las estudias te das cuenta que eso es lo que ha pensado la iglesia por 2000 años. Nomás que estás en un espacio, en un tiempo, una cultura muy particular. Sí. Y tú te sientes seguro con ciertas creencias. Claro. Entonces él así explica su libro como ortodoxia, o en ortodoxia, ¿qué es ortodoxia, no? Que creo que muchos nos apegamos a eso, ¿no? Sí. Entonces, nada más por darte un contexto, creo que lo que tú nos estás platicando, incluso algunos padres de la iglesia, estamos hablando de los primeros siglos, porque eso es lo que lees, ¿no? De pronto, era lo que ellos afirmaban. Sí. Entonces, ¿cuál ortodoxia tiene más tiempo, la mía o la tuya? Sí. Pues ahí sí tengo que decir que la tuya, sí. ¿Me explico? Inclusive hay un cambio muy radical en el pensamiento humano a partir de la Ilustración, siglo XVII. La Reforma es parte importante, construye, pone un puente para la Ilustración, pero con la Ilustración llega el periodo de la modernidad y la modernidad hace que cambiemos radicalmente nuestra manera de pensar, enfocándonos mucho más en un pensamiento cientificista, comprobable, donde la lógica puede explicar todas las cosas. Esto nos sirve mucho entenderlo porque el cristianismo del primer siglo y los escritores de la Biblia en particular pensaban de manera muy diferente a nosotros. Por ejemplo, este es algo que explica Jordan Peterson en uno de sus libros, y dice, en nuestra época donde la ciencia su gobierno es hegemónico sobre el pensamiento, es decir, si no lo afirma la ciencia no es totalmente cierto o no pudieras confiar en él, dice, vale la pena despegarnos un poco de ello y darnos cuenta, dice él, que nuestra vida se describe más bien como un drama. Dice, tú no vives la vida con fórmulas matemáticas o científicas, tú la vives como un drama. Dice, algo que antes del periodo de la modernidad existía, la narrativa de los libros, la manera de comunicar verdades, la manera de comunicar principios era a través del drama y no a través de silogismos aristotélicos, premisa, conclusión. Entonces, a la Biblia nos sirve aún entender este principio y podernos meter algo que Kierkegaard le llamaba una hermenéutica existencialista. Tratar de meternos en la mente del autor, conocer un poco de la cultura, vale mucho la pena entender la cultura del autor que estés leyendo bíblico, pues es un ejercicio y entonces hacer una lectura bíblica existencialista, no a partir del autor. Vato, la respuesta es no sé. O sea, la respuesta que quisieran escuchar de un pastor es, hermanos, con otros hijos de Adán y de Eva, y ya. Estuviste aquí hablando por 30 minutos para decirme que no sabes. Para decirte que te pudiera haber dicho con otros hijos de Adán y Eva, y en ese entonces no pasaba nada con el tema de casarse con hermanos. Y el tema genético también, ¿no? Y el tema genético no pasaba y Dios lo perdonó o Dios lo pasa por alto por ser los primeros. Esa sería la respuesta sencilla, pero dije, ¿qué chiste tiene que diga eso? Que yo también tengo allí, acabas de tener una implicación, porque es hasta la ley donde se prohíbe este asunto de los parientes, ¿no? Sí. Entonces, se van generando normas, leyes en función del crecimiento de la población mundial, por así decirlo. Yo te doy o sea, mi perspectiva es totalmente ortodoxa de los últimos 500 años, por así decirlo, o 300, no sé cuánto. Sí.
que el tema va en que los hijos de Adán se casaron con las hijas de Adán y Eva. Ok. Y que obviamente la genética no estaba tan corrompida y que por lo tanto no nacieron deformes. Eso. Sí. Esa es mi posición. Totalmente opuesta al hereje que tenemos esta noche aquí con nosotros. No voy a compartir este video, no quiero que la gente de mi iglesia sepa qué pienso sobre estos. ¿De veras? No te creas. No te van a llegar ahí las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Va a la tercera pregunta, ¿te parece? Sí, vale. Muy bien. No sé, nuestro camarógrafo, ¿cuánto tiempo llevamos? No sé, no me Bastante. fijé. Llevamos exactamente 51 minutos. 51, va. Vamos rápido. Última pregunta, ¿por qué no están los dinosaurios en la Biblia? Lo mismo, la respuesta rápida es, si están, la respuesta que me saca del conflicto cultural sería, si están, a mi punto de vista, los textos que la gente atribuye a dinosaurios dentro de la Biblia no son lo suficientemente fuertes para demostrar la existencia. Que son los de Job, no, Job 41, algunos otros de Salmos. Algunos salmos. Tanto Salmos como Job son libros poéticos, otra vez, géneros. Job sapiensal. ¿Difieres? Es que Job es un libro muy complicado. Te voy a decir mi postura con respecto a Job, que también es echarme más tierra. Tanto Job como Jonás, al igual que el Pentateuco, empiezan a tener circulación entre la gente. Y hay que decir que Job es de los primeros, ¿no? O el primero. A partir, es que hay una diferencia. La cosmovisión, sí. No, a partir de el regreso del exilio de Babilonia. Sí, otra vez, el judaísmo del segundo templo es una palabra muy importante. Hay muchos cambios muy radicales en la religión judía, en la historia, en la nación, cambios muy importantes, tanto como la formación del Pentateuco. Job aparece en este entonces. Aunque si situáramos a Job como un evento y como un personaje histórico, tendríamos que situarlo, como bien mencionaste tú, en el Génesis, antes posiblemente de Abraham. Abraham aparece por ahí el capítulo 10, 12, por ahí si no me equivoco. Tendríamos que situarlo antes, sin el sistema de rituales, sin la promesa para Abraham, etc. A mi punto de vista, Job es un intento teológico de explicar a la nación cómo puede ser una persona que obedece a Dios o para un pueblo explicar el sufrimiento. Un pueblo que obedece a Dios en todas sus reglas y aún así tener sufrimiento. Hasta el judaísmo, hasta el exilio de Babilonia, existía algo que se le llama la teología deuteronomista, que era lo que gobernaba la nación de Israel. Capítulo 27 y 28 de Deuteronomio decían, si tú haces bien las cosas, Dios te va a bendecir. Tus lagares van a estar llenos, tus enemigos van a salir huyendo, vas a comer del fruto de tu ganado, va a haber vino, va a haber comida, va a haber prosperidad, tus mujeres van a ser fértiles, etc. El pensamiento teológico de la nación de Israel, el principio deuteronomista, era, si yo hago bien las cosas siempre, Dios me va a bendecir siempre. Eso es muy común hoy en día. Ese principio deuteronomista sigue existiendo hoy en día. Cuando sale la nación de Israel del exilio de Babilonia, se hace un esfuerzo por reestructurar el sistema civil religioso. Aparece Nehemías, aparece Esdras, uno en el tema civil, de la reconstrucción de los muros, otro reconstruyendo el templo, y se hace un esfuerzo por hacer bien las cosas delante de Dios. La terrible realidad con la que se encuentra la nación de Israel es que una y otra vez vienen pueblos y como estaban muy debilitados, los saquean y los saquean y los saquean y se esforzaban y oraban y oraban y oraban. Es en ese contexto donde surge el libro de Job. Job aparece como un reemplazo de la teología deuteronomista para tratar de entender que a final de cuentas Dios tiene la última decisión y que no es tan sencillo como decir 2 más 2 son 4. Si yo voy el domingo a la iglesia y diezmo y hago esto, yo voy a ser próspero. Job trata de decirnos, así no es como suceden las cosas. Puedes hacer todo bien y aún vas a pasar por sufrimiento si es que Dios lo decide de esa manera. Entonces, tanto Job como los Salmos me parece que tienen poca sustento. Poca importancia histórica en el tema de los dinosaurios. Yo digo,
Para empezar, es Dios el que está hablando con Job aparentemente y le está diciendo, como te creé a ti, yo creé a este dinosaurio, a este ser, no me acuerdo cuál es la palabra hebrea, pero lo describe, y todo ese relato de cómo Dios lo hace, inclusive Dios resulta un poco irónico. Le hace una pregunta a Job en algún punto y le dice, seguramente tú lo sabes, tú estuviste ahí. Imagínate Dios perfecto, amoroso, bondadoso, diciéndole a un hombre, un ser humano de la pequeñez de Job, y le dice, contéstame, seguramente tú lo sabes, tú estuviste ahí. Y después le dice, tú no estuviste ahí, no estuviste cuando esto. No estuviste cuando yo esto, ¿verdad? Job está genial, inclusive comienza diciéndole, cíñete los lomos que voy a hablar contigo y te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y los lomos en ese entonces pues era la parte aquí de los miembros masculinos. Era como ponte los pantalones, ponte el pantalón que voy a hablar contigo, ¿no? O sea, Job está genial, el libro es uno de los... Pero lo que voy es que me parece que tiene poca relevancia con el tema de dinosaurios. Y los salmos son totalmente también... Son salmos, ¿verdad? Ese es el género literario, pero son poéticos, utiliza figuras retóricas muchísimas. Mi postura, y no terminé de decirlo, y para ir cerrando, mi postura es creo que lo más probable, en que no estoy 100% ahí, es una evolución teísta, es decir, que Dios mismo dirigió la evolución, como Dios ha dirigido su reino al punto que quería llegar anteriormente, a través de un proceso, y ha sido Dios el encargado de formar al hombre. Porque, si me preguntas de manera muy concreta, ¿por qué no se ven los dinosaurios en la Biblia? Me parece que porque vivieron miles de años antes que los seres humanos. No creo que hayan vivido juntos, aunque los creacionistas de 6 días tengan algunos argumentos, posiblemente algunos sean válidos. El argumento en contra de que vivieron al mismo tiempo es abrumador. Bueno, te platico ese argumento de pronto para que la gente lo sepa, sí. ¿No? No sé si es el mismo argumento que tú conoces, pero el argumento, por lo menos en el que yo conozco, ¿no? Era que antes del diluvio existía otra capa atmosférica que protegía a los seres humanos, ¿no? De todos los rayos cósmicos, solares. Por eso los seres humanos duraban más años. Estamos hablando que un ser humano duraba casi 1000 años de edad, ¿no? Entonces, esta capa atmosférica que hacía que subía un vapor de la Tierra y regara todo como una especie de invernadero. Te voy a hacer nada más una pequeña interrupción y te dejo continuar. Quiero mostrar que también es un tema especulativo, como yo estaba especulando. Claro, sí. ¿Sí me explico? O sea, sí, aún lo que parece ortodoxa tiene que especular. Sí, esto no está en la Biblia. No es una doctrina, ni está en la Biblia. Es obviamente una teoría. Y está, ¿no? bien. Por decirlo de esa manera, ¿no? Una teoría teológica. Está bien. Entonces, al caer el diluvio, Dios quita esa capa atmosférica, cae la lluvia, ahora sí llueve por primera ocasión, ¿no? Entonces el planeta está expuesto a todas las inclemencias del clima. Antes de eso, obviamente, como los seres humanos duraban más, los animales también tenían una vida más longeva. Ahora hay algo interesante porque se especula en función de que todos los reptiles, que todos los dinosaurios tienen esa forma de reptiles, ¿no? Nunca dejan de crecer por la edad. O sea, un reptil se muere creciendo hasta el último día de su vida. Entonces, obviamente, si los dinosaurios tienen características como de reptil y los reptiles duraban muchos años, pues obviamente crecían en dimensiones desproporcionadas como las que vemos hoy de los dinosaurios, ¿no? Sí. Entonces, esa podría ser una explicación. Sí. Murieron en el diluvio y por eso ya también no crecen tanto el día de hoy. O sea, no crecen dinosaurios el día de hoy. Porque los reptiles viven menos años. Otra teoría especulativa, ¿no? Que tiene que ver, básicamente, creo, con esta compatibilidad un poquito más, ¿no? Sí. Que hay una diferencia del versículo 1 del libro de Génesis al versículo 2. Al principio creó Dios. No sabemos cuándo es el principio, si ocurrió hace millones de años. Sí. Pero hay una que me llama mucho la atención, no sé si tú sepas esa, ¿no? Que los dinosaurios vivieron antes, o sea, en el principio, quién sabe cuándo. Entonces los dinosaurios murieron a causa de un meteorito, ¿no? Y era Satanás. Que era Satanás que cayó del cielo y vino y destruyó. Entonces encontramos este otro tema que dice la Biblia que Dios crea todo perfecto, ¿no? Entonces cuando nos vemos el relato de Génesis dice que estaba desordenada y vacía. Entonces asumen que Satanás al caer destruye la tierra, los animales, los dinosaurios y crea un caos en la tierra, ¿no? Sí. No sé si tú compartas esa versión o tienes otra. No la comparto. Y ahí se habla de un diluvio preadámico también. Es decir, la maldad se había acrecentado entre Satán y sus
secuaces sobre la tierra que Dios tendría que barrer antes del diluvio que conocemos con esta primera creación rebelde que había existido, ¿no? Otra vez es un tema muy especulativo. Si no sería lo que yo creo que es una evolución teísta, que eso diferenciaría por millones de años los dinosaurios de los seres humanos, que eso es lo que yo creo. Asumiría la postura que se considera ortodoxa con algunos personajes como MacArthur, que dicen que entonces si Dios creó todo, lo creó con edad. Las capas geológicas de la Tierra... Y ya nos vamos con MacArthur, que es otro tema. Las capas geológicas de la Tierra, Dios las creó con edad. Él utiliza como argumento que Adán y Eva no los crea bebés, sino que los crea con edad. Y él diría, el universo tiene la apariencia de edad, pero realmente es nuevo. Entonces, esa... Sí, no la comparto, pero... El mismo huerto del Edén no creció desde cero. O sea, Dios dijo Ya, y se creó y se hizo. Porque los árboles Sí. necesitan, no sé, cientos de años, ¿no? Dependiendo del tipo de árbol. Pero Sí. el huerto fue... Eso es lo que nos dices. Pero tampoco compartes esa posición. Tampoco la comparto. Ni los días literales de 24 horas, me parece que tampoco. Me parece que todo tiene que ser entendido como un relato, como una figura retórica. ¿Te parece si nos haces una conclusión que yo Sí. creo que tenga que ver con esta posición, ¿no? De que Sí. esto es, a final de cuentas, secundario. Sí, No sé, totalmente. Si quieres darnos alguna... Sí, Abraham, gracias por invitarme. Son temas difíciles. Te voy a ser sincero, no me siento cómodo compartiendo mi opinión en transmisión. Mira, yo sé, pero de pronto creo que es muy necesario. Sí. Porque los argumentos de los no creyentes, los gnósticos, los agnósticos, los teístas, los ateos, Sí. tienen argumentos muy sólidos, ¿no? Y de pronto nos hacen pasar vergüenzas al no conocer todo este amplio espectro, ¿no? Por así decirlo, del cristianismo, porque a final de cuentas estamos hablando de teorías que tienen que ver con teorías teológicas. Claro. No son teorías fumadas o que vienen de ramas extrañas, ¿no? Es simple y sencillamente hombres que desde la historia de los primeros siglos especularon como todos, Claro. ¿no? Y tienen de alguna manera una opinión que compartir. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la gente de pronto cree que ser cristiano es cometer suicidio mental. Entonces, me gusta mucho compartir ideas contigo. A final de cuentas, no creo que compartamos en la mayoría, pero no necesariamente eso nos hace enemigos, Claro. ¿no? Sí, comparte, perdón. No me siento tan cómodo en una transmisión. Lo hago con personas muy cercanas que rebotamos ideas, pero te voy a decir cuál fue mi motivación. Cuando me mandaste las preguntas la semana pasada, dije, estas preguntas no son el tipo de preguntas que me gusta contestar vamos a decirle en público, que bueno. Mi motivación es que cada vez más me pasó con el podcast de Eduardo y me pasa de repente con 3 de Pastor, fíjate. Vamos a tener que ponerle ahí un pip, porfa. ¿Un qué? Un pip, porque es un comercial y aquí Eduardo Aquí no. Otro pip. Y me acaba de pasar con un amigo, es paleontólogo. Hace una semana iba rumbo a Estados Unidos, él trabaja en Estados Unidos, es un tipo bastante preparado, y me dijo, vato, voy escuchando 3 de Pastor. Dijo, qué fregón lo que están haciendo. Dijo, por fin el cristianismo está hablando de estos temas. Estábamos hablando de la creación en algunos de los random de la primera temporada, no sé cuál ni qué dijimos, pero me escribió diciéndome, no sabes qué alivio saber que en el cristianismo alguien piensa como pienso que hay yo. otro tipo loco, ¿no? Sí, entonces lo quise hacer porque las nuevas generaciones que son expuestas a una información nueva, constante, Claro. no se van a escamar tanto. Sé que los que estamos más viejos, si lo escuchamos, sí nos podemos asustar un poco más cuando escuchamos estas teorías. Pero hoy estoy dispuesto a pedirle chance a los viejitos y decirles, aguántenme tantito, déjenme les hablo a los más jóvenes y que sepan que podemos hablar de estos temas y que se vale tener posturas diferentes. Nuestra fe en Cristo es la misma, vivimos y morimos por el Señor, servimos a Jesús hasta la muerte, es Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, murió, resucitó literalmente, somos salvos por fe, esperamos por su gracia. regreso totalmente, Jesús es Dios y somos personas que podemos hablar de estos temas. Claro, porque los ponemos en la mesa y conocemos y tenemos una magnitud, una referencia más amplia, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿te vas con esa conclusión? Sí. Muy bien.
Pues gracias, Aarón, por Gracias. compartir contigo, abrir tu corazón, exponerte con respecto a estos temas, ¿no? Sí. Porque de pronto son complicados, complejos. Hay gente que saliendo de esta transmisión va a creer barbaridades de ti. Amén. Nada que no los que lo conocemos, Nada nuevo. nada nuevo, ¿verdad? Pero también gracias por Dale. compartir, abrir el corazón, gracias por compartirnos tu conocimiento. Entonces, pues, te bendigo. Gracias, ¿Te Aarón. parece si haces una oración por nosotros? Échale. Sí, claro que sí. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias porque a pesar de nuestra pequeñez y nuestras conjeturas y el que a veces creemos que tenemos grandes respuestas a grandes preguntas, con todo eso tú no nos has consumido, Señor, en tu perfección, en tu sabiduría, tú nos amas con mucha paciencia. Quiero orar por cada persona que pueda estar viendo esta transmisión, rogarte que pongas en nosotros sabiduría, inteligencia, Señor, y que nos permitas quitar cosas que puedan estar ahí estorbándonos, Señor, de tradición, cosas que no necesariamente son bíblicas, interpretaciones malas, y te pedimos que nos ayudes a anclarnos cada vez más a Cristo y que sea en Cristo donde crezcamos y aprendamos lo que tengamos que aprender, Señor. Gracias por la vida de Abraham, que me bendice siempre. Gracias por la bonita congregación de Capital. Oro para que lo sigas llenando de tu gozo, de tu presencia, Señor, y que tu bendición esté sobre nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vámonos. Hasta la próxima.